Si tuvieses que definir el tiempo, ¿podrías? Es difícil. Creo que es un marco que usamos para organizar nuestra experiencia en el mundo. Pero tiene una dinámica propia, física. Quiero decir, ¿por qué no podemos deshacer lo que hicimos? ¿Por qué el tiempo no va hacia atrás? No sé, si logramos deshacer algo, es un modo de viajar al pasado, aunque en realidad eso que volvía a su estado original solo lo está en apariencias, porque no es lo mismo que era, así que supongo que no. Es como que el tiempo solo fluye en una dirección, hacia adelante, por así decirlo, del pasado hacia el futuro, en un único sentido. Por eso, quizás trae información de ese tiempo que podemos llamar anterior, el pasado, información intangible por un lado que son los recuerdos e información material por el otro, los productos y las huellas. El presente sería la intersección de esos dos tiempos. Ese momento en el que traigo toda esa información conmigo y a la vez toda esa incertidumbre acerca de lo que va a venir. Como un momento contradictorio en pleno conocimiento y plena ignorancia. Y si lo pensás, esa es la historia de la humanidad. Hay una teoría que propone que el tiempo, en realidad, no fluye en una dirección, no está vectorizado, sino que está todo ya dispuesto, que todos los tiempos coexisten. Quizás el concepto de vectorización temporal, de avanzar hacia adelante, deviene de nuestra percepción, pero no es una cualidad intrínseca del tiempo. Claro, y quizás el tiempo es como el espacio. Si lo pensás desde el espacio es más fácil de comprender. El espacio está todo ahí, existiendo, siendo, y uno lo recorre, como quizás recorremos al tiempo. Sí, excepto que en el tiempo nunca podemos volver al mismo lugar. Pero el espacio al que volvés nunca es el mismo tampoco, porque la materia está en constante transformación. Sería análogo a deshacer algo y esperar que sea exactamente lo mismo que era originalmente. Volviendo a lo del tiempo, pienso que algo que ya existe o que ya está dispuesto no se puede cambiar, está determinado. Por eso no podemos cambiar el pasado y por eso necesitamos no conocer el futuro. Si conociéramos el futuro, podríamos alterarlo. Entonces, quizás, la vectorización deviene de este constante ir y venir entre conocimiento e ignorancia, pero sin la idea de dirección. Llamo pasado a lo que sé y futuro a lo que no sé, ambos igual de inmutables y existentes. Y entonces, ¿qué es lo que hace que recorramos el camino que recorremos y no otro? Quizás una decisión, como la decisión de viajar a un lugar y no a otro. Una elección. Mi elección determina el camino temporal que recorro. Las infinitas posibilidades están ahí, dispuestas. ¿Entonces crees que existe el libre albedrío? ¿Que yo decido qué ruta temporal transitar? No lo sé. Sé que hay muchas cosas forzándonos. Leyes naturales. Algunos las llaman Dios, pero pienso que hay algo más allá. Un espacio libre de leyes. Y pienso que ahí es donde aparece el individuo, donde se gesta nuestra identidad. Siempre pensé que si el universo volviera a empezar, y si pudiéramos ver ese nuevo universo, podríamos dar por terminado el debate acerca de si existe el destino. ¿Existiría la Tierra? ¿Existiría yo? ¿Existirían estas palabras? Porque se cree que hay infinitos ecos expansivos del universo. Que en el Big Bang el universo comienza a expandirse, volviéndose cada vez más caótico hasta que alcanza una especie de máximo de entropía y luego vuelve a contraerse, hacia el estado opuesto, en lo que se denomina Big Crunch. Y esto es cíclico e infinito, infinitos ecos, infinitos máximos y mínimos de caos, como una parábola, aunque el concepto de infinito siempre nos resulta imposible de abarcar. Sin embargo, hay infinitos en todo a nuestro alrededor. Un círculo es infinito, y si lo analizás, es eso, una oscilación constante de mínimos y máximos. Creo que el problema que tenemos con el infinito es que pensamos que tiene que tratarse de una especie de eternidad, de algo sin redundancia, sin repetición, de novedad. Una eternidad de cosas distintas y nuevas. Pero el círculo nos muestra cómo el infinito puede ser cíclico, algo que se repite infinitamente. Nuestra Tierra es así, la puedo recorrer infinitamente. Y el universo, quizás, es infinito porque también es un círculo. Pero aún así, creo en el libre albedrío, en la elección, porque la materia de este universo parece tener una manera de cambiar y seguir siendo lo mismo, cambiar físicamente y permanecer en una materialidad que nosotros no podemos entender todavía. Una energía, algo metafísico que no depende del mundo perceptible por nosotros, como nuestro cuerpo, que cambia completamente cada 7 años, y sin embargo, algo permanece, nuestra identidad, ese espacio fuera de la ley del que hablaba antes. ¿Es nuestra conciencia? ¿Es el alma? Quizás el universo tiene una conciencia propia que le recuerda quién es en cada nueva vuelta. Creo que esa conciencia del universo existe y es lo que llamamos naturaleza.
esa especie de código metafísico supremo que dictamina cómo tiene que ser el universo, cómo tiene que actuar, ese programa que hace que cada pieza del engranaje cumpla su rol, en pos del todo, esa alma universal que vive en cada átomo, en cada piedra y en cada uno de nosotros. Por eso tenemos conciencia. Nuestra alma quizás tiene que ver con eso, con un código, un lenguaje que enmarca nuestra conducta. Tenemos entonces un alma universal, la naturaleza, un alma individual, que es nuestra conciencia, y un alma social, la cultura. Sí, puede ser, pero volviendo a lo anterior, nuestra idea de la realidad entonces es muy limitada, porque depende de nuestros sentidos, cuando todo parece indicar que hay mucho que nuestros sentidos no detectan. Nos faltan antenas para captar a la realidad. Materialidades con las que no estamos en sintonía, una porción de la realidad de magnitudes incalculables que nos es totalmente esquiva. Entonces, ¿qué es la realidad? Creo que hay una realidad que no vemos, que se nos escapa. Sin necesitar llegar al plano metafísico, hay materialidades físicas que no somos capaces de percibir, y sin embargo están ahí, llenándolo todo, nos envuelven. Siempre que veo una película me pregunto, ¿por qué el cinematógrafo, por ejemplo, puede imitar la fluidez continua de la realidad? Porque aprovecha cuestiones de nuestros sentidos para engañarnos y para hacerse la realidad. O porque la realidad es como es, solo y en tanto nuestros sentidos la hacen ser así. Otra cosa importante es que nunca pensamos a la conciencia como un sentido, pero pienso que lo es, un sentido supremo que nos permite abarcar todo aquello que escapa a nuestros demás sentidos, a lo tangible, la conciencia como sentido supremo y el pensamiento como materialidad suprema. Quizás lo abstracto es una materialidad de un segundo orden, pero tan real y existente como aquello que llamamos concreto, quizás la única realidad. ¿Pero entonces la realidad es la materia producida por mi conciencia? Eso quiere decir que la realidad soy yo, y comienza y termina con mi experiencia consciente. Mirá, la mayor prueba de que existe algo objetivo, una realidad que no depende de mí, es el lenguaje. Y coincidentemente, el lenguaje es la principal materia de la que se componen mis pensamientos. Es el modo en que mi conciencia me cuenta la realidad. El lenguaje existe porque existen las cosas. O las cosas existen porque el lenguaje me las muestra. ¿Por qué no puedo, por más que lo intento, ver algo sin que medie el lenguaje? Percibir algo que no tenga palabras. El bebé aprende en pocos años todo un mundo, a través del lenguaje. Cosas que no conoce, que jamás vio. Pero las entiende, las reconoce. Conoce el mundo a través de las palabras, de los símbolos. Los símbolos, lo abstracto, le dicen qué es el mundo, lo construyen para él. En ese sentido, siempre me pregunté qué pasaría si pudiéramos entrar en la mente de un hombre aislado. Si inventaría un lenguaje para hipotetizar y sacar conclusiones sobre su entorno, para contarse así la realidad. Pero la principal trampa del hombre es que produce el conocimiento de sí mismo. Entonces, si quisiéramos ver algo en su estado puro, nunca podríamos, porque estaríamos interfiriendo desde el mismo momento en que comprendemos el fenómeno, o lo ponemos en palabras. La mente del hombre aislado es un cofre inaccesible. Es como una bomba que se autodestruye si la tocas. Es como querer saber qué se ve si un espejo sin aristas se refleja a sí mismo. Somos espejos tratando de reflejarnos en espejos. Eso mismo pasa cuando queremos entender la realidad. Porque además, el lenguaje preconfigura una red de categorías mentales con las que nos enfrentamos a todo, y de alguna extraña manera, todo parece encajar en nuestras categorías. Es la eterna discusión del huevo y la gallina. Conciencia y realidad. Pienso, luego existo. Pienso, luego vos existís. Pienso, luego todo existe. Además, nuestra relación con la realidad, nuestra pretensión de objetividad es encontrando patrones. Algo que nuestro cerebro está particularmente preparado para descubrir. ¿Para descubrir o para producir? ¿Cuántas veces se ha dicho que si queremos encontrar una coincidencia, lo vamos a hacer? Nuestro cerebro es particularmente hábil en la producción de patrones, de regularidades, de coincidencias. Pensemos en los números. El sistema numérico y todos los estudios y ciencias que de él derivan parecen haber superado a su propio creador, el hombre. Enfrascado por generaciones en resolver complejas operaciones para que el modelo sirva, para que la realidad encaje. Pero hacemos que la realidad se parezca al modelo y no al revés, porque la realidad, tal vez, es el modelo, es el creador entendiendo su creación, perfeccionándola, adaptándola. Y la realidad es limitada entonces, tal vez porque el pensamiento está condicionado de 1000 modos, desde que somos chicos. El condicionamiento de la poderosa máquina que es nuestra mente está institucionalizado y organizado.
La realidad es de una manera porque entrenamos a nuestras conciencias a verla así. Pero ese entrenamiento se basa en conocimiento indirecto por miles de grados de separación, nunca probado por nosotros mismos. Por eso los genios son los que construyen la realidad para todos, esa realidad que deberíamos estar construyendo todos por igual. Aquellos que no tuvieron miedo de cuestionar su condicionamiento, de cuestionar la realidad que otros crearon para ellos. ¿Nunca te preguntaste qué pasaría si pudiéramos hacerle creer a alguien que está soñando? ¿Qué sería capaz de hacer? ¿Qué sería capaz de pensar? Y también me pregunto qué pasaría si la transmisión del conocimiento no existiera. Si pudiésemos imaginar un mundo en el que, de alguna manera loca, el conocimiento no se compartiera, ¿a qué conclusiones llegaríamos individualmente? ¿Percibiríamos todos la misma realidad objetiva, por así decirlo? ¿Veríamos los mismos patrones? Es como si tuviésemos un balde de ladrillos infinitos, de diferentes formas y colores, y las posibles combinaciones y resultados fueran infinitas. Eso es la realidad para mí. Y sin embargo alguien viene y nos da un instructivo sobre cómo armar una realidad, y nos reprime cada vez que ponemos un ladrillo en el lugar equivocado, para que las consecuencias de poner un ladrillo en el lugar equivocado parezcan tan terribles que nadie se atreva a hacerlo. Y muchas veces recurriendo al mayor temor que se puede infundir en el hombre, porque es el que atenta contra su primera ley natural y biológica, el de preservar su propia vida. Por eso me pregunto por qué nos aburrimos. Ningún chico con un balde infinito de ladrillos de colores, pudiendo armar infinitas cosas diferentes, se aburriría. Es la represión, es la receta, es la limitación. Las paredes que oprimen a esa gran máquina de producir realidad y a su asombroso poder. Nos aburrimos y nada parece satisfacernos porque quizás somos capaces de mucho más. Quizás somos dioses, cada uno de nosotros. Somos directores natos trabajando de actores, dioses trabajando de esclavos. ¿Cómo no aburrirse? Por eso, cuando alguien propone una teoría descabellada sobre la realidad, se lo desacredita. Y en realidad deberíamos aplaudirlo, porque él entendió que podía hacerlo. Porque entendió que su humanidad estaba ahí, en esa materialidad que desafía lo físico, que lo hace ser humano. Porque cuestionó lo dado y se preguntó. Porque pudo ver que la única certeza es la pregunta. Hay un grupo de gente que cree que la Tierra es plana y se dedican a poner en tela de juicio los fundamentos que sostienen que no lo es. Toman un saber dado como certeza y lo hacen pedazos. Creo que hay un gran poder en ese acto, hay coraje, hay búsqueda, y no es para menos. El cosmos es el grito más ensordecedor, es una luz tan refulgente que no podemos ni mirarla de frente. Y la idea del cosmos es avasallante. Siempre que pienso en nuestro universo me pregunto, ¿qué había antes del Big Bang? Analizo la teoría de la alternancia entre Big Bang y Big Crunch, pero de nuevo, implica pensar en algo que simplemente no empieza y no termina. De nuevo el problema del infinito. Creo que quizás esa imposibilidad de visualizar lo eterno tiene que ver con que nosotros nos sabemos finitos, pero creo que nuestra finitud es solo una cuestión de concepto. Si lo pensás, se supone que nuestra materia existió infinitamente y que todo lo que nos rodea es un reciclaje eterno. Lo finito es la conciencia individual que pareciera ser una mera anécdota de nuestra materia, pero acá estamos los hombres y mientras somos, preguntamos, queremos ser más, no queremos ser una anécdota. Nos agrupamos para potenciar nuestro poder y para buscar en el otro un espejo de nosotros mismos. Soy porque los demás son. Y el sumum del autoconocimiento sería posible si encontráramos vida más allá de nuestro planeta. ¿Vos pensás que hay vida fuera de la Tierra? Pienso que sería bastante contradictorio por parte del universo si no la hubiese. Además, nuestro alcance espacio-temporal es bastante limitado como para pensar que si la hay, necesariamente nosotros vamos a hacer contacto con ella. Igual primero pienso que hay que pulir el concepto de vida. Creo que ahí, donde la maquinaria universal está funcionando, hay algo que está vivo. Está presente la conciencia del universo. Pero pensando específicamente en el enfoque que solemos darle a esta búsqueda, creo que se trata más de buscar otros como nosotros, semejantes a nosotros. De nuevo, el fin es el autoconocimiento. En ese contacto aprender más acerca de lo que somos o de lo que podríamos haber sido. Igual creo que si de hacer contacto con vida desconocida se trata, no tendríamos que ir más lejos que nuestro propio planeta. El océano es el ejemplo más evidente. Y en el caso de encontrar seres semejantes a nosotros, quizás deberíamos buscar dentro de nosotros mismos en lugar de afuera. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros es una especie de microuniverso.
Sí, estoy de acuerdo y también pienso que creemos que somos la especie más importante de la Tierra, pero ¿cuán trascendental puede ser realmente nuestra intervención si el tiempo que hace que estamos acá es despreciable en comparación a la historia del planeta? Sí, realmente no pareciera que la Tierra haya sido creada solo para poder albergar a nuestra especie. Y también creo que no hay registros materiales de que otra especie modificara la Tierra como lo hacemos nosotros. Si pensás en eso, y en cómo nuestra colonización del planeta, que crece exponencialmente generación tras generación, está destruyendo cada vez más al ecosistema, llegás a la conclusión de que quizás realmente seamos una especie de virus. Quizás somos la bacteria que fue evolucionando a medida que el planeta comenzó a desarrollar su proceso de descomposición. Y los virus son viciosos, tienen que evolucionar con pasión, colonizar con pasión, con ímpetu. Quizás todos los virus son egocéntricos y creen que hay seres superiores que se les parecen. Quizás esto sea así realmente. Al fin y al cabo, nosotros somos anfitriones de virus también. Todo parece llevar siempre a que en lo micro se ve lo macro, como un loop infinito. Cada célula está atravesada por toda la historia del cosmos. Cada átomo está atravesado por el alma universal. Y en el código genético universal quizás también está el virus, porque la destrucción es necesaria para que sea posible la creación, para que sea posible el reciclaje, para que luego del máximo de entropía vuelva la calma del orden absoluto y todo vuelva a comenzar. Para que el universo nazca, necesita morir primero. Y quién sabe, quizás lo mismo sea verdad para nosotros. Si es así, entonces en el cosmos nada es despreciable, porque todo cumple una función necesaria. Y nuestra conciencia quizás es tan poderosa y creadora como la de la naturaleza, porque es ella misma. La conciencia del cosmos, la de nuestra raza y la de cada uno de nosotros como individuo son parte de una misma cosa, de un mismo lenguaje. Y el conocimiento yace bajo nuestros pies y en nuestros cuerpos y en el aire que respiramos. Por eso, yo pienso que es importante que como hombres no renunciemos nunca al gran poder de nuestra conciencia. Que nunca dejemos de aventurarnos a preguntar, a explorar, a usar al máximo ese espacio de libertad que parecemos tener que no responde ante nada ni nadie. Ahí es donde está lo que somos, donde vive la curiosidad, el arte y la filosofía. Porque en nosotros late el alma del universo todo y en todas las cosas. Y porque quizás podemos abrazar al tiempo, a la realidad, al universo. Quizás podemos abrazarlo todo desde la Tierra.